Las distintas posibilidades que nos brindan las tecnologías a la educación de hoy y del futuro ya no es una utopía. Al margen de las novedades tecnológico-educativas que ya están a nuestro alcance y también muy distantes de nuestra propia práctica pedagógica, existe una serie de aportes didácticos que se predican de forma muy abstracta, pero que gracias a las tecnologías sí es posible concretizarlas desde el aula. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje invertido, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en red, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje invisible, entre otros. Sin embargo, llevar a las escuelas hasta este nivel supone superar una serie de obstáculos, aplicando ciertas medidas que, según González, estas serían las vitales. Cambiar la mentalidad y cultura educativa en los profesores, directivos, estudiantes y padres de familia antes de dotar de tecnologías y equipamiento a las escuelas. Este obstáculo se evitará más tarde solo cuando los docentes, sean de la generación actual de los jóvenes, se habitúan a utilizar con naturalidad de forma cotidiana las tecnologías. Entonces, antes de priorizar la adopción de tecnologías, es clave trabajar en el cambio generacional. Segundo, reducir la brecha digital y aprender a darles uso adecuado en el aula física y virtual por parte de los estudiantes y profesores. El futuro del cambio esperado en las escuelas no llegará a todas al mismo tiempo, ni a todos los países, ni a todos los docentes. Esa enorme brecha digital que cada vez va en aumento por la digitalización, pues nos llevará mucho tiempo para conseguir un sistema educativo que forme a verdaderos profesores con pensamiento digital e innovador. Tercero, transitar a los profesores a una etapa superior de inmigrantes digitales. En la actualidad, pues tenemos solo 3 posibilidades de profesores: los que lideran el cambio e innovación desde la escuela, los que se adaptan rápidamente o de forma más lenta, y tercero, los que se resisten a cambiar. Por consiguiente, como maestros de la actualidad, nos surge adaptar nuestras clases a la nueva presencialidad. Ante ello nos preguntamos: ¿cómo aprovechar mejor el tiempo que compartimos con los estudiantes de forma virtual o presencial? ¿Qué hacer para motivarlos se comprometan con el desarrollo de sus aprendizajes? La respuesta a estas preguntas, según Beltrán, puede hacer que el aula invertida nos la proporcione. Primero, el aula invertida nos ofrece grandes beneficios. Invertir el aula digital o presencial permite que los estudiantes se sientan más conectados con la escuela, porque de manera temprana conocerán los contenidos que se abordará en clase. De forma anticipada, pueden obtener un panorama general de una situación específica, conocer y reflexionar algún concepto o generar dudas y cuestionamientos que provoque el posterior análisis con sus compañeros y el docente en el aula. Esto también permitirá reducir la desmotivación del estudiante por el aprendizaje en línea o presencial y a la vez aprovecharse mejor el tiempo síncrono que compartimos con ellos a través de la pantalla o el aula de clase. Segundo, el aula invertida se fortalece con las clases virtuales. Las clases virtuales son escenarios perfectos para implementar el aula invertida, siempre y cuando contemos o tengamos acceso a plataformas digitales. La tendencia actual del aula invertida es una estrategia excelente para conducir la nueva escuela y fomentar el autoaprendizaje y autogestión de los estudiantes. Asimismo, anticipa Beltrán, el aula invertida también nos propicia el aprendizaje híbrido, facilitando a que el tiempo frente a la pantalla o a la pizarra sea cada vez más significativo y efectivo. Tercero, aula invertida versus aprendizaje invertido. El aula invertida en sus orígenes consistió en dar vuelta a la clase. Sin embargo, este concepto
por sí solo no implicó grandes cambios en la dinámica misma de la clase del profesor, por lo que a poco tiempo surgió el término aprendizaje invertido o free learning. Esta categoría se concibe hoy como un enfoque pedagógico en el que cierta parte de la clase se desarrolla fuera del aula y el tiempo presencial se aprovecha para desarrollar actividades más dinámicas y brindar una atención más personalizada al estudiante. En este caso nos podemos apoyar de la taxonomía de Bloom. Entonces, durante el espacio fuera de clase, es importante trabajar en los dos primeros niveles, recordar y comprender, por ejemplo, mediante actividades donde el estudiante pueda memorizar, clasificar, interpretar o resumir. Pero si se trata de ciencias exactas, se recomienda trabajar el nivel aplicar. En cambio, a la hora de clase, en el mismo aula, se trabajará priorizando los niveles, analizar, evaluar y crear, a través de actividades que implique al estudiante reseñar, argumentar y adaptar el conocimiento adquirido a nuevos retos. En ese sentido, maestra y maestro, es tu turno. Según Beltrán, para implementar o aplicar el aprendizaje invertido, es clave incorporar en tu práctica pedagógica los 4 pilares FLIP. F, ambiente flexible que facilite el acceso a los contenidos. L, cultura del aprendizaje centrado en el alumno. I, contenido intencional, correctamente diseñado y seleccionado. Y P, educador profesional que ejercita su capacitación permanente y el pensamiento innovador.